yo te agradezco la solidaridad, pero quiero decirte lo siguiente. Recién se lo decía acá a un colega tuyo. Yo atribuyo esto, como todos los actos que ocurren en la legislatura, a razones estrictamente políticas. Acá no se trató de un exabrupto personal, es decir, de alguien que se zarpó por ninguna cuestión personal, sino que esto respondió a una determinada orientación política. En la propia sesión del jueves, donde se produjo este hecho, yo recibí, bueno, no solo yo, varios legisladores, durante el desarrollo de la sesión, un clima muy claramente hostil por parte del bloque mayoritario en la legislatura, a medida que se fueron desarrollando distintos temas. Nuestra oposición al tarifazo en el ABL, en las patentes, a la entrega de tierras públicas, bueno, fue creando, digamos, una suerte de respuesta cada vez más subida de tono, y particularmente en el punto anterior a que se produjo esta agresión, cuando se debate el presupuesto, el vicepresidente primero, que estaba presidiendo la sesión, en un momento me interrumpe y casi no me deja terminar mi intervención. Marcelo, yo apenas había comenzado y le digo, todavía no se agotó mi tiempo. Me dice, sí, pero usted ya habló mucho durante todo el día. Marcelo, el tema de Cristian Ritondo dijo que usted había lanzado chicanas, amenazas desde las 11 de la mañana. ¿Qué le genera esta opinión? Miren, cualquiera puede ver el video, y cualquiera que me conoce en el plano político sabe que eso no forma parte de mi actuación política, incluso por otra cuestión que hoy también estuve reflexionando. Yo soy un opositor sistemático, digamos, por razones políticas de fondo, a las políticas de la ciudad y las políticas que se siguen nacionalmente. Y cuando en un lugar como en la legislatura uno ejerce esa oposición con ese carácter, se cuida mucho de teñir una actitud política muy dura de cualquier tipo de ataque o de agresión personal. ¿Por qué motivo? Porque estaría destiñendo, desvalorizando una posición política dura. No tengo ninguna necesidad, y sería un crimen político, que yo acompañara mi oposición política al PRO con ataques personales, agresiones o cosas por el estilo. Por el contrario, incluso un diputado del PRO lo reconoció en la propia sesión cuando me pidió disculpas. Intentó pedirme disculpas en nombre del bloque, que señaló el respeto intelectual que tenía por mí. Me refiero a Elio Rebot. Sí. Entonces, esas afirmaciones de Ritondo tienen otra gravedad. Quieren avalar al agresor. Sí, obviamente sabemos del vínculo de Cuatromano con Ritondo, muy cercano. Es el viejo discurso, algo habrá hecho. Marcelo, más que nada para los ciudadanos que desconocen, este conflicto se genera por la entrega de tierras de 45 hectáreas de Villa Lugano a un club, digamos, a un golf privado. ¿Esto es cierto? ¿Qué argumenta el PRO para dar estas tierras? No, el único argumento conocido, el que se esgrimió ayer, que es algo que suele plantearse en la legislatura, es que el concesionario haría, digamos, algunas donaciones en el plano educativo, en la zona, es decir, que aportaría al desarrollo de ciertas vacantes escolares, en la construcción de un jardín. Bueno, yo le llamé a eso, ayer en el debate de la legislatura, asistencialismo inmobiliario. ¿Por qué se practica todo el tiempo en la legislatura de la ciudad? Es decir, usted citaba el caso de Constantini, me acuerdo. Totalmente, claro. Yo eso lo viví en su momento cuando era asesor de Altamira. Le dan al grupo Constantini una excepción inmobiliaria para poder construir 4 pisos. Para que el oyente entienda, esto significa lo siguiente: a alguien que compró un terreno donde se podía construir un piso, la legislatura toca ese terreno con la varita mágica y le dice, ahora podés construir 4 pisos. La gravedad de esto es lo siguiente: ustedes se dan cuenta que si vos comprás un lote
donde se puede construir un piso, ese lote tiene una renta económica potencial de, digamos, 100. Si la legislatura al día siguiente te lo toca con la varita mágica y podés construir 4 pisos, entonces la renta potencial de ese lote ya no es 100, es 400. Entonces, con la vara mágica de las rezonificaciones, la legislatura está fabricando rentas económicas extraordinarias, y para disfrazarlas le solicita a los beneficiarios de esas rentas pequeñas limosnas, un jardín, una ambulancia para el SAME. Son actos de encubrimiento frente a lo que significa la entrega de espacios verdes públicos, en el caso del golf. En el caso, Marcelo, también de la ciudad, se podría construir hasta cuestiones para vivir, de vivienda, grave déficit de la ciudad. Imagínate el golf en Lugano. Claro. Es casi ofensivo. Es decir, yo entiendo que en 47 hectáreas hay lugar de sobra para pensar. Incluso si alguien dice, no, pero yo quiero verde. Bueno, un espacio verde público, una plaza con, digamos, todas las condiciones para la población de Lugano, de Soldati. Luego se verá si en algún espacio también se puede avanzar en los temas de vivienda social. Pero ahí podría haber anfiteatros, es decir, podrían hacerse desarrollos urbanos que cambien la vida de muchas personas en la zona. No creo que un campo de golf tenga que ver con esto, francamente. Ahora, bueno, muy bien, ese era el debate que se estaba desenvolviendo, y este diputado, bueno, hizo lo que todo el mundo vio, lo que creo que ya todo el país conoce. Cruzó el recinto, se paró al lado mío, ¿no es cierto?, y después me amenazó. Marcelo... Pero insisto, él fue políticamente instigado, objetivamente instigado a hacer esto, porque el clima en el cual se estaba desarrollando la sesión y el clima que fue creando Cristian Ritondo como vicepresidente de la legislatura favorecía objetivamente una reacción de este tipo. Entonces yo hago responsable políticamente al PRO y a Ritondo, incluso por el hecho que cuando yo pido una moción de repudio, el PRO la rechaza. Y cuando Ritondo me ataca a mí, es porque está justificando al agresor. Marcelo, buenas tardes. Iván Nordi te saluda. ¿Qué tal, Iván? Muy bien. ¿Hiciste algún tipo de denuncia debido a lo que pasó en el recinto? Perdóname, no te escuché bien, ¿me preguntás de denuncia? Sí, exactamente. Sí, yo en la noche del jueves radiqué ya una denuncia penal en la comisaría segunda. Esto fue a la Fiscalía 16, contravencional y penal de la doctora Barcia. Bueno, y el día lunes nuestros abogados van a estar entregando videos y listas de testigos, entre las cuales hay diputados de la ciudad también. Naturalmente. En el fragor, digamos, del momento, te escuchamos hablar de las barras. Vos dijiste que la amenaza fue puntualmente respecto a eso, a que te ibas a encontrar con algunas barras en el camino. Y en ese momento hablaste de una especie de connivencia entre estos negocios inmobiliarios de la legislatura con las barras, y mencionaste los trapitos también. Quedó algo medio confuso en ese momento. ¿A qué te referías puntualmente? No, yo me estaba refiriendo al hecho de que, digamos, la presencia de las barras bravas y del negocio del fútbol en la legislatura es permanente. Todo el tiempo tenemos presente, detrás de algunos homenajes, detrás de sesiones también de tierras públicas a clubes de fútbol, un entrelazamiento entre los principales bloques políticos y las dirigencias de los clubes de fútbol, bueno, que usa como mano de obra, ya sea, ¿no es cierto?, para las operaciones futbolísticas como para las operaciones políticas, a los barras bravas. Y la remuneración de esa mano de obra es la reventa de entradas, los espacios liberados para estacionamiento en los grandes recitales.
Entonces de allí también quise mencionar, o intenté hacerlo en medio del nerviosismo, la hipocresía de un bloque político que quiere fusilar a los trapitos cuando es él mismo el promotor, ¿no es cierto?, de los negocios indignos que los barra bravas organizan con los estacionamientos. Bien, el proyecto que se estaba discutiendo era, como veníamos hablando, sobre unas varias hectáreas en el barrio de Lugano. Y hablamos nosotros al comienzo del programa sobre la diferencia entre el sur y el norte de la capital federal. ¿Qué visión tenés vos respecto a lo que se han hecho durante estos años de gobierno del PRO en la ciudad respecto a esta diferencia, a la brecha que conocemos entre el norte y el sur? ¿Se agrandó, se achicó? ¿Cómo viste el trabajo que se hizo, sobre todo en la zona sur? No, probablemente la brecha se agrandó. Pero esto tiene que ser precisado. ¿Por qué? Porque indudablemente esto está documentado estadísticamente. La actividad de construcción, de desarrollo inmobiliario, en los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se ha concentrado en ciertos distritos y en ciertas comunas. A expensas de otras se ha construido muchísimo, bueno, de Puerto Madero a Caballito, de Belgrano a Palermo, es decir, todo lo que ya conocemos. Ahora, esto no quiere decir que estos últimos barrios que yo mencioné sean un paraíso precisamente, porque en estas zonas hay una saturación urbana, hay colapso de servicios públicos como resultado del exceso de construcción y además un aumento exorbitante de los alquileres y de las propiedades que también se hace intolerable para quien vive allí. Como además el ABL se ha corregido en función de esta valorización inmobiliaria, aumentando muchísimo, el agobio de la población asalariada que vive en la zona norte es muy importante. Ahora, en el sur, ¿cuál es la política del macrismo? Simplemente hacer de toda esta zona una gran reserva, por ahora reserva, ¿no? Así como está la reserva en el fútbol o el banco de suplentes, ¿no es cierto?, en el equipo de primera. Bueno, hacer del sur un gran reservorio de tierras para futuras operaciones inmobiliarias. Marcelo, la última pregunta y agradeciéndote por el contacto, y tiene que ver con el presupuesto aprobado de la ciudad, más allá de lo que veníamos hablando de norte y de sur. ¿Qué les espera a los ciudadanos este 2015 con respecto a la plata pública que va a distribuir el PRO? Bueno, en principio le espera, por un lado, aumentos confiscatorios en ABL y patentes del 30 y del 50% respectivamente. Bien. No le esperan grandes cambios positivos en todo lo que tiene que ver con educación, salud y otras prestaciones sociales. ¿Tema publicidad, Marcelo? Bueno, por supuesto que ahí vamos a decir, tenemos un aumento sustantivo, pero de todas maneras quiero aclararte lo siguiente. El presupuesto de la ciudad está colgado de un pincel. Lo que se votó el jueves es una ficción, porque lo más importante de todo es que la ciudad tiene un vencimiento de deuda de casi $500 millones en abril del 2015. Bien. ¿Qué se votó además en este largo jueves de la legislatura? Se votó un canje de esa deuda, es decir, emitir un nuevo bono para, con la plata que se consigue con él, pagar ese vencimiento, o sea, cancelar una deuda con otra. Algo muy parecido a lo que hizo el gobierno nacional, o quiso hacer el gobierno nacional, con el Bodén 2015, ¿recuerdan? Exacto. Ahora, en los diarios de hoy nos enteramos que este canje de deuda que intentó el gobierno nacional no marcha muy bien, y más bien... Sí, es un fracaso. ¿No es cierto? Es un fracaso. Acá hay factores nacionales, pero hay factores internacionales. Las bolsas han caído en todo el mundo, se han caído los precios del petróleo, las garantías de los países emergentes para emitir deudas se han deteriorado fuertemente.
Y para esto peor, Marcelo, que el jefe de gobierno también ahora está en Liverpool, está más de gira proselitista que otra cosa. Sí, pero él debería aprovechar, si está en Liverpool, y ir a algún otro lado a ver si puede manguear algo de plata. Sí, porque para abril falta poco. Para abril falta poco. En una operación similar el gobierno nacional fracasó, y ahí sí, este fue, si ustedes quieren llamarlo exabrupto o provocación, yo dije textualmente en este punto: señores del PRO, ustedes están en el horno. Aludiendo a todo esto que les estoy explicando ahora. ¿No les gustó? Yo tengo la obligación de decir lo que me parece y lo que pienso, porque la población que votó al Frente Izquierda no lo votó para hacer pactos inmobiliarios en la legislatura. Marcelo Ramal, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. No, les mando un abrazo y les agradezco el llamado.